Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando de qué hablar últimamente, y es que, así como lo leen en el título, Hande Erçel confiesa una crisis con Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que conquistó nuestros corazones, quienes protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como Me robaste el corazón, parece que no todo ha sido un camino de rosas. Sabemos que Hande y Kerem se convirtieron en la pareja favorita de millones, no solo en Turquía, sino a nivel mundial, gracias a la química que desprendían en pantalla y que, como muchos fans esperábamos y deseábamos, trascendió la ficción para convertirse en una relación real. Su historia de amor, seguida paso a paso por la prensa y por sus admiradores, siempre ha estado bajo el ojo público, generando un sinfín de titulares y especulaciones. Pero hoy, la propia Hande Erçel ha decidido hablar, ha abierto su corazón y ha confesado que efectivamente, hubo un momento de crisis en su relación con Kerem. Y claro que queremos desglosarles todos los detalles. Si son fans de esta pareja o simplemente les gusta estar al día con las noticias de sus celebridades favoritas, les recomiendo que se queden conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos de lleno en esta impactante noticia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botón rojo de * suscribirse * que ven por ahí abajo. Es completamente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya somos una comunidad increíble y cada día crecemos más. Así que prepárense porque vamos a desgranar qué es lo que sucedió, las posibles razones detrás de esta crisis que ha confesado Hande, y cómo está la situación actual de esta querida pareja. Vamos a ello. La noticia de que Hande Erçel ha hablado sobre una crisis en su relación con Kerem Bürsin ha sido, como era de esperar, un verdadero bombazo. Fue durante una reciente entrevista donde la reconocida actriz turca, con esa honestidad que la caracteriza, compartió detalles sobre los altibajos que ha experimentado su noviazgo. Y no es para menos porque para muchos Hande y Kerem eran la pareja de ensueño, la encarnación de un amor de cuento de hadas. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Sen Kalkam, la química entre ellos fue palpable, no solo en sus roles como Eda y Serkan, sino también en la vida real. Los flashes de las cámaras no tardaron en captar su complicidad, sus miradas, sus gestos de cariño, y rápidamente se convirtieron en el tema de conversación obligado. Sus seguidores, ávidos de detalles, seguían cada uno de sus pasos, desde sus vacaciones juntos hasta sus apariciones públicas. La noticia de su relación se recibió con una alegría inmensa por parte de sus fans, quienes veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, como en toda relación, y más aún cuando están bajo el escrutinio constante de los medios y del público, las cosas no siempre son sencillas. Y es precisamente sobre uno de esos momentos difíciles que Hande ha decidido pronunciarse. En la entrevista, Hande no entró en detalles explícitos sobre los motivos exactos de la crisis, lo cual es entendible, ya que algunas cosas prefieren mantener en la esfera privada. Pero sí confirmó que hubo un periodo en el que su relación pasó por un momento complicado, una etapa de dificultad que pusieron a prueba su vínculo. Ella lo describió como un momento en el que tuvieron que replantearse las cosas, un tiempo en el que las cosas se pusieron difíciles. Estas declaraciones, aunque vagas, son suficientes para confirmar que efectivamente su relación no ha estado exenta de obstáculos. Es importante recordar que las relaciones de las celebridades son a menudo intensas, marcadas por agendas apretadas, viajes constantes, y la presión de mantenerse a flote ante la mirada pública. Imaginen lo que debe ser intentar construir y mantener un amor sólido cuando tu vida está constantemente expuesta, cuando cada paso en falso puede ser magnificado y convertido en noticia. Es un desafío enorme y que Hande lo haya mencionado, incluso sin entrar en detalles, habla de su madurez y de su deseo de ser transparente con su público. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pudo haber llevado a esta crisis? Si bien Hande no lo especificó, podemos especular basándonos en lo que se sabe de sus vidas y de la dinámica de las relaciones en general. Una de las razones más comunes para las crisis en cualquier pareja, y especialmente en aquellas expuestas mediáticamente, son las diferencias en los planes de futuro o las presiones externas. Podría ser que sus carreras hayan tomado rumbos diferentes o que hayan tenido visiones distintas sobre cómo querían que evolucionar a su relación en un momento dado. También la distancia geográfica puede ser un factor significativo.
Ambos son actores muy solicitados, lo que a menudo implica pasar largas temporadas lejos el uno del otro, filmando proyectos en diferentes países o ciudades. Mantener viva la chispa y la conexión cuando no se comparte el mismo espacio físico de forma regular es, sin duda, un reto. La falta de tiempo de calidad juntos, el estrés del trabajo y la carga de la fama pueden generar tensiones que, si no se gestionan adecuadamente, pueden derivar en conflictos. Otra posibilidad es que simplemente hayan tenido momentos de desacuerdo, como cualquier pareja. Es fácil idealizar a las celebridades y pensar que sus relaciones son perfectas, pero la realidad es que también son seres humanos con sus propias personalidades, sus propias necesidades y sus propios puntos de vista. Las diferencias de opinión, los malentendidos, o simplemente la rutina que puede llegar a cualquier relación, por muy apasionada que sea al principio, son factores que pueden poner a prueba incluso a los amores más sólidos. Lo que sí es muy positivo de las palabras de Andy es que, a pesar de haber confesado esta crisis, no ha dado la impresión de que la relación haya terminado. Al contrario, el hecho de que ella hable de un momento o de un periodo de crisis sugiere que, de alguna manera, lograron superarlo o al menos están trabajando en ello. En muchas ocasiones, estas crisis son puntos de inflexión que permiten a las parejas fortalecer su vínculo, aprender más el uno del otro y reafirmar su compromiso. Es crucial recordar que la fama, aunque trae muchas cosas buenas, también puede ser una carga. La constante atención de los medios, los rumores y la presión por mantener una imagen pública pueden desgastar incluso a las relaciones más fuertes. En el caso de Andy y Kerem, su relación nació bajo este mismo foco, y es natural que hayan tenido que aprender a navegar estas aguas turbulentas juntos. Lo que podemos rescatar de esta confesión es la valentía de Andy al hablar sobre ello. En un mundo donde a menudo se intenta proyectar una imagen de perfección, admitir que las cosas no siempre son fáciles es refrescante y, sobre todo, muy humano. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, estas personas también enfrentan sus propias batallas y sus propios dilemas. ¿Y cómo ha reaccionado Kerem? Hasta el momento, Kerem Bürsin no ha hecho declaraciones directas sobre la confesión de Andy. Sin embargo, esto no es sorprendente. Las parejas a menudo deciden gestionar estos temas de forma conjunta o por separado, y a veces el silencio mediático es una estrategia para proteger su privacidad. Lo que sí podemos observar, si uno se mantiene atento a sus redes sociales o a las noticias del espectáculo, es si hay señales de reconciliación o de distanciamiento. Y hasta donde sabemos, su relación sigue en pie. Es posible que la entrevista de Andy sirva como un punto de partida para una conversación más profunda entre ellos sobre cómo manejan la exposición pública de su relación y cómo se apoyan mutuamente en momentos difíciles. Las crisis, si se abordan con comunicación, empatía y un deseo mutuo de seguir adelante, pueden ser un catalizador para un crecimiento personal y de pareja. Es fascinante ver cómo las dinámicas de las relaciones cambian con el tiempo y las experiencias. Lo que pudo haber sido un momento de gran tensión para ellos, ahora, visto desde la perspectiva del presente, quizás sea una lección aprendida. Y eso es algo admirable. En definitiva, la confesión de Andy Ercel sobre una crisis con Kerem Bürsin nos abre una ventana a la realidad de las relaciones en el ojo público. Nos recuerda que la perfección es un mito y que el amor verdadero se construye, día a día, superando obstáculos y fortaleciéndose con cada experiencia. La forma en que ellos han manejado esta situación, o al menos la forma en que Andy ha elegido compartirlo, nos habla de su madurez y de su compromiso con su público. Y ahora, llegamos a la parte donde cerramos nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado la noticia de la confesión de Andy Ercel sobre un momento de crisis en su relación con Kerem Bürsin. Vimos cómo esta pareja, tan querida por todos, también atraviesa sus dificultades, como cualquier otra pareja. Exploramos las posibles razones detrás de estos altibajos, desde las presiones de la fama hasta las diferencias personales, y resaltamos la valentía de Andy al compartir esta faceta más humana de su relación. Lo importante aquí es que, a pesar de los rumores y las especulaciones, el hecho de que Andy haya hablado sobre ello sugiere que están abordando su relación con honestidad y transparencia, y eso, en sí mismo, es digno de admiración. Espero que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Se sorprendieron? ¿Creen que estas crisis son normales en las relaciones de celebridades? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo en la caja de comentarios. Siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció entretenido e informativo, por favor, no olviden darle un **me gusta ** para que así sepamos que les gustó. También les animo a que lo compartan ** con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido como este, les invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Cuídense mucho.